Hola, hoy vamos a hablar sobre un texto bastante interesante. Es una compilación de textos de mujeres chicanas, asiáticas, indígenas, afroamericanas, en sí todo lo que se puede considerar en los años 80, mujeres mujeres tercermundistas que viven en Estados Unidos. El texto lleva por título Esta puente, mi espalda, específicamente la edición de 1988 por Cherry Moraga y Ana Castillo. Es un texto que recopila experiencias, opiniones, saberes de mujeres que de cierta manera están haciendo una crítica a- al movimiento feminista que se estaba gestando durante los últimos años, en donde poco se habla sobre la condición racial, poco se habla sobre lesbianismo, poco se habla de la cuestión de clase, y entonces trata de situar una serie de propuestas que buscan romper este orden que ya estaba preestablecido por las feministas blancas estadounidenses, ¿no? Específicamente por movimientos que trataban de colocar a un sujeto en singular como el sujeto del feminismo. Este es un texto, como lo comentaba, que tiene diferentes escritoras. Eh, Específicamente, nosotras hemos leído para esta ocasión eh, a Cherry Moraga, para El color de mi madre y La güera. También hemos leído La invisibilidad es un desastre innatural de Mitsuye Yamada. Perdón. Hemos estado leyendo a Audre Lorde, Las herramientas del amo nunca desarmarán la casa del amo. Hemos leído también a La prieta de Gloria Anzaldúa. Y por último leímos eh, no, fueron los únicos textos que hemos revisado para, es- para esta ocasión. La importancia de reflexionar en la manera en cómo estas mujeres lo hicieron durante esta época es sumamente radical y propone, entre otras cuestiones, cómo pensar esta multitud de diferencias o estos procesos que se nos aparecen, digamos, como órdenes, como situaciones que están haciendo la fractura de un orden establecido, un orden que implica desigualdad. Y entonces lo que estas mujeres están enunciando y haciendo público, digamos que es el hilo conductor que desde la escritura individual que cada una de ellas realiza, eh, se observa que existe una blanquitud, es decir, un aspecto racial que está sumamente conectado con la condición sexual, con la condición de clase, con la condición de preferencia sexual, eh, y que pareciera que no puede tomarse por separado las opresiones que se viven no para jerarquizar, sino para situarse y poder reconocerse con otros y otras. Y nosotras observamos actualmente cuando una puede ir a un lugar como un, un supermercado o una tienda de autoservicio, la infinidad de productos que buscan deshacer las llamadas imperfecciones corporales, ¿no? Cremas para blanquear, eh, para quitar manchas de la piel, productos
que quitan el vello corporal. En fin, existe toda una serie de productos que te tratan de acercar a un ideal, que está también marcado dentro de estos productos llamados de belleza, ¿no? Que precisamente esto también se observa que entonces esta piel blanca y este perfeccionamiento se vuelve la norma, ¿no? Es como un imaginario que está ahí constantemente moldeando subjetividades, acciones, y el que todas y todos nos sintamos ajenos a nuestro cuerpo, ¿no? Porque precisamente eh, está ahí algo que no nos pertenece o que no debería de pertenecernos. Y dan cuenta de la potencia precisamente de cuando una se hace visible, de cuando una persona desde la manera en cómo está situando su experiencia de vida, eh, se muestra y da a conocer eh, los procesos por los cuales está pasando, ¿no? Es la visibilidad es el tema, entonces, uno de los temas centrales que va a colocar, perdón, una de las escritoras asiático-americanas, Mitsuye Yamada. La invisibilidad es un desastre innatural porque precisamente a ella lo que le interesa es cuestionarse porque existen ciertos sujetos que parecen que han sido construidos como invisibles, como sujetos que están porque deben de estar y por lo cual no tendrían o no tienen por qué pues generar una serie de situaciones de mostrarse, vaya, de quejarse, de hacer peticiones. Y pienso mucho en lo que pasó en el 94 con el movimiento zapatista, que de repente después de tantos años de, de que las personas indígenas estaban completamente invisibilizadas en nuestro país, de repente todo el mundo se cuestionaba de dónde salió tanto indio, ¿no? Porque aparte eran como las palabras. Eh, y eso me parece sumamente importante porque precisamente para la autora la cuestión de hacerse visibles es finalmente hacer esta ruptura de la invisibilidad, apropiarse de esta invisibilidad y cuestionar que esta invisibilidad no es y no debe de ser como una condición natural para el resto de las personas. Me quiero centrar un poco más en esto porque me parece que desde la incomodidad que se provocan ciertas rupturas de órdenes, donde exigencias como las del feminismo, el transfeminismo, eh, o bueno, en general de los feminismos, quiero pensar y ver la potencia de la acción. El texto es lo que, para mí, es lo que trata de rescatar. Como esta manera en que la acción, la práctica como tal, subversiva, la práctica contestataria, el ejercicio de resistencia ante este orden, forma parte de una cadena histórica que puede ser completamente reconocida en diversas prácticas y a partir de ello poder reflexionar cómo se está haciendo este orden, ¿no? Poder reflexionar las maneras y los modos en que esto pudiera subvertir el orden. Me parece esto importante porque entonces hablar de resistencias es precisamente poder reconocer las formas en cómo, a la manera de Audre Lorde, podemos establecer, pensar e incluso situar herramientas que salgan fuera de la lógica del amo, ¿no? Para poder desarmar esta casa. Entonces, me parece relevante poder también pensar en la manera en cómo se nos presenta se nos presentan estos órdenes, ¿no?
y la manera en cómo nosotros podemos pensar ahora quiénes son estas otras, quiénes son estos otros, y cómo poder generar estas batallas políticas que al final de cuentas no caigan en esencialismos, no caigan dentro de un orden neoliberal, sino buscar que estas resistencias realmente tengan estos puntos de fuga, eh, que puedan desconectarse de estas lógicas que pues a la manera en lo que en la que Pat Parker este, habla en su texto: la revolución no es limpia ni bonita ni veloz. Eh, Hay que alterar drásticamente esto, y alterar esto implica alterar nuestras mismas vidas, nuestra misma forma en cómo estamos desenvolviéndonos, cómo estamos viviendo, porque el enemigo existe, ¿no? El enemigo existe, el enemigo se encuentra ahí, y y digamos, la violencia es algo que es completamente palpable, visible, y que no podemos como dejar de lado. Pensar que unas opresiones son más importantes que otras, o pensar que un sujeto le pertenece a un movimiento. La conexión, el regresar el mirarnos nuevamente a los ojos, el reconocer nuestras opresiones, el reconocer mi opresión y reconocer la opresión de la o el otro, precisamente nos va a permitir generar un trabajo colectivo. La apuesta es, por tanto, a, a incluso reconocer que la manera en cómo se han estado llevando a cabo ciertas prácticas revolucionarias, contestatarias, disidentes, posiblemente también estén dentro de una lógica patriarcal, heterosexual, capitalista, etcétera. Más bien observar la manera en cómo podemos articular todas estas diferencias. Porque precisamente una vez que, que todo esto se mueva y que todo esto genere un movimiento, pues, pues va a moverse todo y dar la vuelta, como lo dice Judy Graham en el texto de Pat Parker, ¿no? Es sumamente interesante este texto, de los más potentes, más lindos, y a la vez de los que logran cuestionar la manera en que te estás relacionando contigo mismo, la manera en cómo te estás relacionando con otras personas, y las formas en que incluso tú misma tienes que cuestionarte y situar y decir qué es lo que está pasando, ¿no? No se trata tanto de mirar cómo, cómo calificar a la otra o al otro, a los otros, a las otras, sino más bien ver que muchas veces también estamos idealizando a determinados sujetos, o los estamos colocando o exotizando, o colocándolos en un orden de no pensarlos como seres políticos, ¿no? Y no pensar la potencia que pueden llegar a tener, las resistencias que están desarrollando, y sofocarlos en cuadros, en fotos, en imágenes, imaginarios que no les pertenecen. Eh, es sin duda entonces uno de los textos preferidos, que pues va a colocar en tela de juicio pues todos estos órdenes que se han estado estableciendo eh, dentro de los años 80, ¿no? Y pues bueno, no me queda más que recomendar el texto, poder leer cada uno de los textos de manera incluso independiente, porque no hay necesariamente un orden. La forma en cómo está escrito pues muestra precisamente la subversión que estas mismas mujeres tratan de hacer, la manera en cómo apropiarse del lenguaje desde la práctica y no desde el lenguaje mismo, ¿no? Les agradezco mucho y excelente día.